Hay un instante, casi siempre silencioso, en el que la vida se abre como una grieta luminosa y te revela algo que siempre estuvo allí, pero que jamás habías visto. Es un instante incómodo, casi tembloroso, porque desarma de raíz todo lo que creías saber. Ocurre cuando descubres que la Biblia, ese libro que durante siglos te enseñaron a mirar como un relato distante, ajeno y cerrado, no habla realmente de un pasado remoto, sino de ti. Cuando comprendes que Adán no es un hombre perdido en la cronología, sino el primer pensamiento que se levanta cada mañana dentro de tu mente, que Eva no es una figura mitológica, sino la emoción que viste y colorea cada uno de tus días, que la serpiente no se arrastra en un jardín botánico antiguo, sino en los pasillos invisibles de tu ego, que el Edén no está en mapas arqueológicos, sino en ese territorio interior que pierdes cada vez que traicionas tu coherencia. Nadie te había dicho que David y Goliat no son solo un niño y un gigante, sino el teatro íntimo en el que tu grandeza olvidada intenta levantarse contra ese miedo enorme que has alimentado toda tu vida. Nadie te había susurrado que la mujer de Lot se petrifica cada vez que tú decides mirar atrás, buscando consuelo en un pasado que ya no existe, solidificando tu alma en una estatua de sal emocional. Nadie te reveló que el diluvio de Noé no es simplemente lluvia cayendo sobre un mundo condenado, sino la purificación inevitable que ocurre en tu conciencia cuando la vida decide arrasar con lo viejo para permitir que algo nuevo nazca dentro. Y tampoco te dijeron que Jesús, clavado entre dos extremos, muriendo y renaciendo, es el símbolo más perfecto de lo que te sucede cuando una identidad muere en ti y otra se atreve a levantarse. Es un descubrimiento que no se puede desaprender. Una vez que lo ves, ya no puedes volver atrás. Comprendes que no estabas leyendo historias de otros, sino fragmentos cifrados de tu propio viaje. Comprendes que la Biblia no fue escrita para archivarse en vitrinas ni para memorizarse en templos, sino para descifrarse en la carne viva de la experiencia. Y entonces, como si una mano ancestral tocara tu espalda, algo dentro de ti despierta. Filón de Alejandría ya lo intuía cuando dijo que Adán y Eva eran alegorías del alma humana. Orígenes, desde la frontera entre fe y revelación, se atrevió a afirmar que la escritura tiene un cuerpo, un alma y un espíritu, y que solo quien sabe ver más allá de la tinta puede acceder al significado profundo. Plotino habló de descensos y ascensos en la conciencia como si cada versículo fuese un peldaño. Los padres gnósticos leyeron la caída como el olvido del origen divino, no como un castigo histórico. Meister Eckhart sostuvo que todo lo dicho de Cristo debía entenderse también del alma humana, como si cada uno llevara dentro un nacimiento oculto esperando la hora exacta para revelarse. Y no fueron los únicos. Cuando Neville Goddard afirmó que la Biblia es la biografía psíquica del hombre despierto, abrió una puerta que ya no se cerraría jamás. Emmett Fox insistió en que cada milagro era un procedimiento mental que cualquiera podía activar. Joseph Murphy demostró que cada decreto era una orden dada al poder creador del yo soy. Connie Méndez acercó este conocimiento a quienes habían sido educados en el miedo, recordándoles que la divinidad no habita en templos, sino en la palabra que cada uno se dice a sí mismo. Hay una verdad profunda que late detrás de todos estos nombres, un hilo que conecta a los antiguos con los modernos, a los que escribieron en papiros con los que escribieron sobre el misterio del subconsciente. Ese hilo es simple y devastador. La conciencia crística no pertenece a una élite espiritual ni a una casta mística. No es un privilegio de pocos. Es un estado interno disponible para todos aquellos que se atrevan a mirar los símbolos como espejos y no como reliquias. Es la posibilidad de recordar que lo divino no está fuera, sino filtrándose silenciosamente por cada grieta de tu humanidad. Este libro nace para sacudirte, para quebrar las paredes invisibles que heredaste sin cuestionarlas, para mostrarte que cada historia bíblica que creías lejana es, en realidad, una radiografía espiritual de lo que te ocurre por dentro, para enseñarte el mapa prohibido de tu propia alma. Será incómodo al inicio, revelador después, transformador siempre. Porque una vez que descubres que la Biblia habla de ti, ya no puedes volver a vivir como si no lo supieras. Y entonces, por primera vez, el viaje comienza. La Biblia como mapa de tu conciencia. Escrito y publicado por Escucha tu subconsciente. Todos los derechos reservados.
Hemos notado que más del 80% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al vídeo. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Capítulo 1. Cómo leer un mito, de la historia externa al laboratorio del alma. Hay historias que se abren como puertas. Historias que no fueron escritas para entretener ni para decorar templos, sino para sacudir los cimientos invisibles del alma. Historias que parecen sencillas, pero que, cuando las miras con suficiente honestidad, comienzan a desarmar la arquitectura de tu percepción. Y hay un instante, siempre inesperado, donde esas historias dejan de ser relatos ajenos y se transforman en espejos. Un instante en el que descubres que el mito no te habla de un hombre que existió, sino del que puedes llegar a ser. No te habla de un enemigo externo, sino del enemigo que has alimentado dentro. No te habla de un viaje hecho por otros, sino del viaje inevitable que te espera si decides despertar. Para llegar hasta ese instante hay que aprender a leer de nuevo. Como si hubieras olvidado el idioma más antiguo del mundo. Como si hubieras perdido la capacidad de escuchar entre líneas. Porque lo que se te enseñó desde la infancia fue a leer el mito como historia, como crónica, como memoria de un tiempo que no te pertenece. Y así, el mito se vuelve piedra muerta. Se vuelve estatua sin aliento. Se vuelve parábola reducida a moral infantil. Pero cuando cambias la forma de leer, el mito resucita. Y cuando el mito resucita, tú resucitas con él. Piensa en esto por un momento. ¿Cuántas veces has leído un relato bíblico como quien lee un periódico antiguo? ¿Cuántas veces lo viste como un registro de algo que ocurrió allá lejos, en un mundo que no reconoces? ¿Cuántas veces te dijeron que Adán y Eva fueron dos personas reales que caminaron en un jardín físico, sin explicarte que ese jardín era tu conciencia, que esa serpiente era tu duda, que ese fruto era tu incoherencia y que esa expulsión era tu propio quiebre interno? Filón de Alejandría lo comprendió cuando casi nadie se atrevía a decirlo. Para él, leer literalmente la escritura era como quedarse mirando la sombra en lugar del cuerpo. Él sabía que cada palabra estaba cargada de un doble filo, uno para el lector externo y otro, más profundo, para el lector que ya despertó. Decía que Adán es el intelecto, la capacidad de pensar y nombrar, que Eva es la sensación, el alma que recibe y gesta, que Caín es la ira que mata, que Abel es la dulzura que se sacrifica, que Noé es la lucidez que construye refugio antes de la tormenta. Para Filón, el mito era un plano arquitectónico del alma, un mapa emocional codificado en símbolos. Orígenes de Alejandría, con una valentía que aún hoy intimida, declaró que la escritura posee tres capas: el cuerpo, que es lo literal, el alma, que es lo moral, y el espíritu, que es el misterio. Y añadió que, si uno lee solo la capa literal, la historia se llena de absurdos, porque el texto no pretende describir hechos, sino despertar niveles. Esa palabra, niveles, lo explica todo. La Biblia no te está pidiendo creer, sino ascender. No te está diciendo míralo, sino mírate. Y esa diferencia es la que abre o cierra la puerta del laboratorio interior. Porque leer un mito es entrar en un laboratorio. En un espacio donde todo es símbolo y todo es espejo. Allí los personajes se vuelven fuerzas internas, las batallas se vuelven choques psicológicos, los milagros se vuelven transformaciones de la psique, las caídas se vuelven fracturas del alma racional, los renacimientos se vuelven despertares de la conciencia. Allí no importa el tiempo ni la historia, porque lo único que está siendo diagnosticado eres tú. Joseph Campbell entendió esto cuando habló del viaje del héroe. Dijo que cada mito del mundo, desde Babilonia hasta Egipto, desde los Vedas hasta los Evangelios, cuenta la misma historia porque la conciencia humana recorre un camino universal. Para Campbell, los mitos son instrucciones. Son brújulas. Son manuales de navegación interior. Son la manera en que las culturas transmitieron aquello que no se puede enseñar directamente, como atravesar el miedo, como entrar en lo desconocido, como morir psicológicamente para renacer espiritualmente. Por eso su obra toca tantas vidas.
porque devolvió al mito su función original, enseñarte a encontrarte a ti mismo en la oscuridad. Carl Jung fue aún más lejos. Él no solo interpretó mitos, vivió rodeado de ellos. En su visión, los arquetipos no son metáforas ni inventos culturales. Son fuerzas vivas que respiran en la psique colectiva. Son formas eternas que esperan una oportunidad para manifestarse en tu vida. Jung decía que cuando lees un mito, no estás estudiando una historia antigua. Estás escuchando la voz de tu inconsciente. Adán, Eva, la serpiente, el gigante, el sabio, la madre, el diluvio, la montaña, la resurrección, todos son símbolos que describen patrones internos que operarás quieras o no. Tú no eliges si los arquetipos te influirán, solo eliges si los reconocerás o si te gobernarán en la sombra. Y entonces, todo cambia. Ya no puedes leer la Biblia como antes. Ya no puedes ver a David enfrentándose a Goliat sin recordar tus noches de duda, tus mañanas de miedo, tus batallas silenciosas contra aquello que creías demasiado grande. Ya no puedes leer sobre la serpiente del Edén sin escuchar la voz que dentro de ti te dice que no eres suficiente. Ya no puedes mirar el diluvio de Noé sin recordar tus propias tormentas emocionales, esas que arrasaron con todo lo que te sostenía para obligarte a empezar de nuevo. Ya no puedes imaginar la resurrección sin reconocer cuántas veces has muerto y renacido por dentro, sin funerales visibles pero con cambios que te partieron el alma y te reconstruyeron con otro nombre. Mircea Eliade decía que el mito no habla del pasado, sino del tiempo sagrado. Tiempo circular, eterno, vivo. Para él, el mito no recordaba lo que ocurrió, recreaba lo que sigue ocurriendo dentro de ti. Leía cada historia como una llave capaz de abrir una puerta que la razón sola no puede tocar. Decía que quien entiende un mito deja de mirar la vida como una secuencia y empieza a verla como un ritual. Y un ritual, en esencia, es una revelación. Ananda Coomaraswamy llamaba al mito la ciencia antigua del alma. Decía que cada símbolo es una semilla que contiene un universo completo, y que solo quien aprende a penetrar ese símbolo puede despertar la inteligencia interior. Para él, los mitos eran instrucciones para recordar lo que ya sabías antes de nacer. Y esa frase, recordar lo que ya sabías, define el propósito final de todo mito verdadero, no enseñarte algo nuevo, sino devolverte a lo que olvidaste. Cuando lees así, algo se quiebra y algo se enciende. Lees y escuchas dentro de ti una voz que nunca habías escuchado. Lees y sientes que el texto te lee. Lees y te descubres revelado. Lees y aparece un silencio nuevo. Lees y comprendes que no eras un lector, sino un iniciado. Desde este punto, ya no podrás volver a leer un relato bíblico de forma infantil. Ya no podrás imaginar que el Génesis es una fábula, sabrás que es tu anatomía espiritual. Ya no podrás creer que el diluvio solo destruyó montañas, comprenderás que destruyó la parte de ti que necesitaba caer. Ya no podrás pensar que la serpiente tentó a Eva, entenderás que tentó tu psique. Ya no podrás ver la historia de Jesús como un dogma, la verás como la radiografía exacta de tu propio despertar. Leer un mito es entrar en tu alma. Y entrar en tu alma es lo más hermoso y lo más temible que existe. Porque allí no puedes mentir. Allí no puedes ocultarte. Allí cada símbolo es un espejo y cada espejo te muestra la parte de ti que aún no sabías nombrar. Pero ¿quién se atreve a entrar en ese laboratorio interior? Regresa diferente. Regresa más lúcido. Regresa más despierto. Regresa más real. Y ahora, si estás aquí, es porque ya estás listo para entrar. Capítulo 2. Adán y Eva, pensamiento eléctrico y emoción magnética. Siempre llega un punto en la vida en el que uno siente que está dividido. No se dice en voz alta, pero se intuye. Un pensamiento te lleva hacia un lado, una emoción hacia el otro, y en medio queda tu destino suspendido como un hilo tenso entre dos manos que no se tocan. Sientes que quieres avanzar, pero algo te jala hacia atrás. Sientes que deseas un cambio, pero te habita un miedo antiguo. Sientes que estás llamado a algo más grande, pero una voz interna insiste en que no puedes. Ese desgarramiento silencioso,
Esa fractura íntima que no sabes explicar es la misma fractura que narra el Génesis cuando habla de Adán y Eva. No como dos figuras arcaicas destinadas a inaugurar la historia humana, sino como las dos fuerzas que habitan en ti, moldeando cada una de tus decisiones, cada una de tus creaciones, cada uno de tus amaneceres. Porque Adán no es el primer hombre. Adán es tu pensamiento, la chispa eléctrica de tu mente, la imagen que esculpes en el interior antes de que algo exista afuera. Es ese relámpago mental que dibuja posibilidades. La primera palabra silenciosa que declaras. El diseño que bosquejas cuando imaginas algo que aún no has vivido. Adán es la semilla racional, la idea pura antes de tocar la tierra. Eva no es la primera mujer. Eva es tu emoción. Es la matriz magnética del alma. La vibración que sostiene, nutre y colorea la idea. Es el tono afectivo que respira debajo de lo que piensas. La emoción que abraza o rechaza, que permite o bloquea, que da vida o que la retiene. Eva es la atmósfera interna que convierte un pensamiento aislado en fuerza creadora o en idea muerta. Jacob Boehme, el místico alemán que veía al universo como un organismo vivo, habló de estos dos principios mucho antes de que las ciencias modernas descubrieran la electricidad y el magnetismo. Decía que el alma humana es un tejido compuesto de dos movimientos, el de la voluntad que concibe y el del deseo que gesta. En su visión, Adán representa esa voluntad fría, sutil, conceptual. Eva representa ese deseo cálido, nutritivo, que da forma y dirección. Cuando ambos están en armonía, la creación fluye. Cuando están divididos, la realidad se fragmenta. Emanuel Swedenborg, siglos después, llevó esta comprensión a una profundidad aún más audaz. Él afirmaba que cada elemento de la escritura corresponde a una función interna del ser humano, y que Adán y Eva son símbolos eternos del matrimonio sagrado entre mente y corazón. Para él, el Edén no era un lugar geográfico, sino un estado de coherencia perfecta en el que lo que piensas, sientes y haces vibra en una misma dirección. Cuando esa coherencia se rompe, cuando la mente camina hacia un lado y la emoción hacia otro, es cuando el ser humano cae y pierde el paraíso interior. No porque Dios lo expulse, sino porque él mismo se fractura. Y si miras con honestidad tu vida, te darás cuenta de que esa fractura te ha ocurrido innumerables veces. Lo sientes cuando dices quiero estar bien mientras sostienes emociones de resentimiento. Lo sientes cuando repites afirmaciones de abundancia mientras tu corazón late con miedo a perder. Lo sientes cuando pides amor, pero sientes desconfianza. Esa es la expulsión del Edén. Pensar una cosa y sentir otra. Caminar con los pies hacia adelante mientras el alma mira hacia atrás. Desear una vida nueva mientras acaricias los viejos dolores. Boehme diría que ahí estás comiendo del fruto prohibido. No porque el conocimiento sea pecado, sino porque juntaste una imagen mental luminosa con una emoción oscura, creando incoherencia, caos, desalineación. En la tradición oriental, este mismo drama interior aparece en la danza eterna entre Shiva y Shakti. Shiva es la conciencia pura, el pensamiento que observa, el Arán eléctrico. Shakti es la energía vital, la emoción que vibra, la Eva magnética. Cuando Shiva y Shakti se unen, el universo nace. Cuando se separan, el mundo interior se desploma. La metáfora es la misma. Pensamiento y emoción deben moverse juntos. Uno concibe, el otro da forma. Uno proyecta, el otro atrae. Uno es rayo, el otro es receptáculo. Solo cuando ambos se abrazan se crea la realidad. Neville Goddard, en pleno siglo XX, retoma esta misma enseñanza, despojada de imágenes míticas, y la convierte en instrucción práctica. Decía que toda creación comienza en una imagen mental sostenida y que esa imagen se vuelve real solo cuando se viste de un sentimiento acorde. El pensamiento por sí solo es débil. La emoción por sí sola es ciega. Pero juntos forman un campo electromagnético capaz de alterar la materia. Joseph Murphy, por su parte, repetía que la mente consciente es el sembrador y la subconsciente la tierra. Si siembras una idea y la emoción la acepta, la vida la manifestará.
Si la emoción la rechaza, ninguna semilla mental podrá crecer. Esto explica por qué tantas personas dicen, quiero cambiar, pero no cambian. Porque en su mente tienen un Adán que quiere avanzar, pero en su corazón tienen una Eva que aún llora heridas pasadas. Y mientras esa Eva emocional no se alinee con la visión mental, el Edén sigue cerrado. El paraíso permanece inaccesible. El cielo se vuelve un rumor que se siente pero no se alcanza. Imagina por un momento una escena cotidiana. Una persona desea prosperidad. Piensa en un negocio próspero. Repite afirmaciones de abundancia. Visualiza éxito. Ese es Adán, trabajando diligente. Pero cuando revisa su energía emocional, descubre miedo. Miedo a fracasar. Miedo a exponerse. Miedo a ser visto. Eva está temblando. Y aunque la mente proyecta riqueza, el corazón genera vibración de carencia. Y el universo responde no a la imagen que dibujas, sino al campo emocional que sostienes. En ese instante, la persona está comiendo del fruto prohibido, tiene pensamiento luminoso y emoción en sombra. El resultado es confusión, frustración, expulsión del paraíso interior. O imagina otra escena. Alguien desea sanación. Piensa en salud. Repite estoy bien. Pero al mismo tiempo sostiene emociones de angustia, resentimiento, culpa. La mente declara salud, el corazón siente enfermedad. La imagen mental dice, quiero vivir, la emoción murmura, no merezco. Ese choque interno crea un campo distorsionado. Es como encender una lámpara con cables cruzados. La chispa mental está, pero el magnetismo emocional la contradice. Y lo que se crea es incoherencia. Esta incoherencia es el origen de todo sufrimiento humano. No es el castigo de un Dios externo. Es el resultado de la separación entre Adán y Eva dentro de ti. Esa separación se siente como ansiedad, como dudas, como ciclos repetidos. Se siente como sé lo que tengo que hacer, pero no puedo hacerlo. Se siente como querer avanzar sin comprender por qué te saboteas. Esa es la caída. Esa es la serpiente interior susurrando que tomes aquello que aún no puedes sostener. Pero cuando Adán y Eva se reconcilian, algo extraordinario ocurre. Cuando piensas con claridad y sientes con coherencia, el Edén regresa. No como un lugar, sino como un estado. Como una paz profunda. Como una línea recta entre tu intención y tu acción. Como un fruto que cae del árbol sin esfuerzo. Como una creación que se vuelve inevitable. La Biblia lo describe como un paraíso. Los místicos lo llaman coherencia. Los orientales lo llaman unión. La psicología moderna lo llama congruencia emocional. Pero todas las tradiciones señalan lo mismo: cuando tu pensamiento y tu emoción se abrazan, nada te puede expulsar del jardín interior. La enseñanza de Adán y Eva, entendida desde este ángulo, no es un cuento sobre culpa, sino sobre poder. No es un relato de prohibición, sino de responsabilidad. No es la historia de una humanidad defectuosa, sino de una humanidad desalineada. El pecado no es desobedecer un mandamiento, es romper la coherencia entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Y si escuchas con atención, notarás que esta enseñanza te ha perseguido toda tu vida. Cada vez que te enamoraste y te asustaste, Adán y Eva discutían dentro de ti. Cada vez que deseaste un sueño y lo saboteaste, Adán y Eva se separaban. Cada vez que quisiste avanzar y te quedaste paralizado, Adán estaba listo, pero Eva temía. Y cada vez que lograste crear algo grande, cada vez que manifestaste un deseo profundo, cada vez que diste un salto inesperado, fue porque Adán imaginó y Eva sintió en la misma dirección. El paraíso no está perdido. Solo está roto cuando estás roto. Y vuelve cuando tú vuelves a ti mismo. Porque el Edén no es un lugar. Es un estado donde tu pensamiento eléctrico y tu emoción magnética se reconocen como uno solo. Es la unidad que hace posible toda creación. Es el punto donde cesa la dualidad interna.
Es el lugar donde la mente descansa porque el corazón confía. Y cuando llegas ahí, entiendes que nunca fuiste expulsado. Solo te habías separado de ti mismo. Y el camino de regreso comienza siempre con un acto simple pero radical: unir lo que la vida, el miedo o la herida fragmentaron. Ese es el verdadero génesis. Ese es tu verdadero comienzo. Y apenas estás empezando a recordarlo. Capítulo 3. La serpiente y el falso yo, Lucifer como arquitecto del ego. Hay un instante en toda vida humana en el que uno siente que algo dentro habla con demasiada autoridad. Una voz que no es la tuya, pero que suena a ti. Una voz que te cuestiona cuando vas a dar un paso valiente, que te interrumpe cuando intentas amarte, que te ata cuando quieres avanzar. Una voz que parece conocer tus miedos mejor que tú. Una voz que no te grita, pero te susurra, y en el susurro es capaz de destruir castillos enteros dentro de tu alma. Esa voz, silenciosa y traicionera, es la serpiente interna. No un animal, no un demonio zoológico, no una criatura de tierra antigua, sino un mecanismo psicológico que habita en la raíz de tu mente. Un eco oscuro de tu propia luz. Un falso yo que aprendió a imitar tu tono, tus gestos, tus deseos, hasta convencerte de que él era tú. La Biblia lo narra como un diálogo en el jardín del Edén. Una mujer escucha una serpiente. Una serpiente convence, persuade, seduce. Pero lo que está ocurriendo no es un episodio prehistórico. Es un drama interior que sucede cada día dentro de cualquier ser humano. El texto no describe zoología, describe psicología. No habla de reptil, habla de ego. No relata un engaño externo, sino el primer engaño interno, la fascinación por lo que no eres. Rudolf Steiner, en su lectura profunda del misterio luciférico, decía que Lucifer no es un enemigo externo, sino una fuerza que actúa dentro del ser humano, desviando su percepción hacia sí mismo de forma distorsionada. Lucifer es el brillo engañoso, la luz desviada que seduce a la conciencia para que se mire solo desde la carencia, la inseguridad y el deseo de poseer. Para Steiner, esta fuerza luciférica es la raíz del ego inflado, del yo que quiere más de lo que necesita, del yo que cree que su valor depende de lo que acumula, de lo que muestra, de lo que conquista. La serpiente del Génesis es esa fuerza, el impulso de buscar afuera lo que solo puede encontrarse dentro. René Guénon, desde otro ángulo, vio en la serpiente la caída metafísica del ser humano. Según él, la caída no es una anécdota histórica, sino un descenso de la conciencia, un olvido del origen divino. Cuando el ser humano deja de recordar que proviene de una fuente limitada, busca reemplazar esa memoria con sustitutos, posesiones, reconocimiento, control, aprobación. La serpiente es la forma en que la conciencia pierde altura. Es el símbolo del instante en que el alma se identifica con la máscara y olvida la esencia. Los padres gnósticos, como Valentín, lo explicaban con la misma claridad desarmante. Para ellos, la serpiente era la fascinación por la materia, la atracción hipnótica hacia lo externo, el embrujo de la apariencia. Decían que la caída ocurre cuando el alma deja de escuchar su voz interior y comienza a escuchar la voz del mundo. Cuando olvida el silencio donde vive lo divino y se sumerge en el ruido donde vive lo ilusorio. En esa lectura, la serpiente no es un monstruo, sino un susurro, la voz que te aleja de ti mismo con promesas que se desvanecen en cuanto las tocas. Si observas tu vida con honestidad, verás que esa serpiente ha hablado en innumerables ocasiones. Ha hablado cuando ibas a terminar una relación tóxica y te dijo que tal vez podías aguantar un poco más. Ha hablado cuando querías emprender un sueño y te susurró que no eras lo suficientemente capaz. Ha hablado cuando estabas a punto de perdonarte y te recordó un error antiguo para devolverte al dolor. Esa voz no quiere tu muerte, pero tampoco quiere tu libertad. Desea que sobrevivas, no que vivas. Busca mantenerte en un estado de reacción permanente, para que nunca tengas tiempo de despertar. Carlos Castañeda lo describió con una crudeza inolvidable. Decía que dentro del ser humano vive un parásito, una fuerza que se alimenta de emociones bajas, de miedo, de ansiedad, de preocupación. No porque sea demoníaco, sino porque es mecánico.
una estructura de energía que se fortalece entre más distraído estás. Castañeda afirmaba que este parásito te roba la atención, la vuelve fragmentada, dispersa, incapaz de mirar hacia adentro. Y en esa falta de atención vive la serpiente. Gurdjieff y Ouspensky, en su enseñanza del cuarto camino, hablaban del yo mecánico, una colección de impulsos reactivos que se activan automáticamente en el ser humano que no ha despertado. Según ellos, la mayoría de las personas no actúan desde un yo real, sino desde una serie de respuestas condicionadas que aprendieron en la infancia. Ese yo mecánico es la serpiente, la fuerza que hace que repitas los mismos errores, que vuelvas a los mismos lugares dolorosos, que sostengas las mismas heridas aunque ya no tengan razón de ser. Joe Dispenza lo explica con lenguaje moderno, el ego programado. Un conjunto de memorias emocionales que gobiernan tu comportamiento incluso cuando tu mente consciente quiere cambiar. Para él, la serpiente es la programación subconsciente que responde más rápido que tu intención. Esa programación está hecha de miedos antiguos, traumas no resueltos, hábitos automáticos. Jacobo Grinberg, con su visión profunda de la realidad, decía que esta programación crea una estructura perceptual fija, un molde de pensamiento que te impide ver el mundo como realmente es. Ese molde es la piel de la serpiente interna, el límite invisible que te mantiene viviendo la misma historia una y otra vez. En todas estas tradiciones, antiguas y modernas, aparece el mismo mensaje. La serpiente no es un enemigo externo, sino un mecanismo interno. Vive dentro de ti. Te habla con tu voz. Caminas con ella cada día. A veces es un temor suave, otras veces una duda corrosiva. A veces te protege, otras veces te encarena. A veces te aconseja prudencia, otras veces te paraliza. Y, sin embargo, rara vez te das cuenta de que no eres tú quien habla. Es el falso yo. El arquitecto de tus límites. Pero aquí viene la revelación que transforma. Ese falso yo no es tu enemigo, es tu frontera. La serpiente es el lugar exacto donde termina tu conciencia dormida y comienza tu conciencia despierta. Es la prueba. Es el espejo oscuro donde puedes ver que parte de ti aún no ha recordado su origen. Porque si fuese un enemigo externo, podrías derrotarlo con fuerza. Pero como vive dentro de ti, solo puedes trascenderlo con luz. Cada vez que sientes miedo sin razón, la serpiente habla. Cada vez que te comparas, la serpiente sopla. Cada vez que buscas aprobación desesperadamente, la serpiente se enreda en tu decisión. Cada vez que repites un patrón de dolor, la serpiente dirige tus pasos. Y cada vez que te alejas de tu intuición para seguir la voz del mundo, la serpiente celebra en silencio. Pero escucha bien, la serpiente solo gobierna mientras caminas dormido. En el momento en que te vuelves consciente de su presencia, pierde poder. En el instante en que la ves, se debilita. Porque la serpiente no teme tu fuerza, teme tu claridad. No teme tu lucha, teme tu despertar. Su mayor arma es el anonimato. Su mayor fragilidad es ser vista. Lo que llamamos ego no es más que esa serpiente tomando decisiones por ti. No es una entidad maligna, sino un mecanismo de protección mal calibrado. Una estructura que nació para ayudarte, pero que se volvió tirana. Un intento de mantenerte seguro que terminó manteniéndote pequeño. El ego es el guardián del mundo que conoces, incluso si ese mundo te lastima. Prefiere mantenerte en una cárcel familiar que llevarte a una libertad desconocida. Y aquí está el misterio más profundo: la serpiente no fue colocada para destruirte, sino para templarte. Es el obstáculo que revela tu fuerza. Es la dualidad que te obliga a recordar la unidad. Es la sombra que te invita a encender tu luz. Es la oposición que te enseña tu propio poder. Por eso aparece al principio del Génesis. Porque ningún camino espiritual puede comenzar sin que primero te enfrentes con tu propio yo falso. La pregunta real no es ¿cómo silencio a la serpiente? La pregunta es ¿cómo descubro quién soy más allá de ella? Cuando la descubras, cuando la veas actuar, cuando escuches su voz sin identificarte con ella, algo extraordinario sucederá.
sentirás por primera vez que existe otra voz dentro de ti. Una voz más suave, pero más verdadera. Más silenciosa, pero más firme. Más humilde, pero infinitamente más poderosa. Esa voz es tu conciencia esencial. Es la voz que te llama a crecer. La que te invita a sanar. La que te guía hacia adentro. La que no grita, pero transforma. La que no manipula, pero libera. La que no exige, pero revela. La serpiente vive en todos. Pero también vive en todos la chispa divina que puede mirarla sin caer en su hechizo. El verdadero despertar comienza cuando puedes distinguir una voz de la otra. Y este es el propósito de este capítulo, que aprendas a reconocerte. No como la serpiente que reacciona, sino como la conciencia que observa. No como el falso yo que teme, sino como el ser esencial que recuerda. Porque el día en que descubras quién eres detrás del ego, la serpiente dejará de ser arquitecto y se convertirá en sombra. Y tú, por primera vez, volverás al centro del Edén interior. Capítulo 4. David y Goliat, vencer al gigante del síndrome del impostor. Todos llevamos un gigante dentro. Uno que no tiene huesos ni piel, pero que pesa más que cualquier cuerpo. Uno que no lanza lanzas, pero clava miedo. Uno que no ruge, pero paraliza. Lo conoces bien. Te ha acompañado en momentos que prefieres olvidar, esa entrevista en la que sentiste que no era suficiente, ese amor que no buscaste para no ser rechazado, ese sueño que dejaste en la cama porque temiste fracasar. Ese gigante tiene un nombre moderno, síndrome del impostor. Y, sin embargo, la Biblia lo nombra desde hace miles de años, Goliat. Goliat no es solo un guerrero filisteo, es el arquetipo del miedo sobredimensionado. El monstruo que parece invencible porque lo alimentaste demasiado tiempo. La voz que te recuerda tus límites, incluso cuando tu alma ya ha trascendido varios de ellos. Manly P. Hall decía que Goliat simboliza la acumulación de todos los miedos no enfrentados, de toda vergüenza heredada, de toda inseguridad que se volvió montaña. Es la sombra que crece cuando te olvidas de tu origen divino y comienzas a definirte por tus heridas. Cada vez que dices, ¿quién soy yo para intentar esto?, Goliat despierta. Y entonces aparece David. Pero no como un héroe musculoso, sino como un pastor adolescente, ignorado, subestimado, pequeño. Y es precisamente ahí donde yace el poder del símbolo. Porque David representa la chispa divina dentro de ti, esa parte que recuerda lo que tu mente teme olvidar, que no estás hecho para arrodillarte ante tus gigantes, sino para caminar hacia ellos. David es la voz interna que se atreve a decir sí cuando todas tus otras voces dicen no. Es tu luz en su estado más puro, antes de que la sociedad la debilitara con dudas y comparaciones. El relato bíblico es claro en un detalle que casi nadie mira. David no estaba en el campo de batalla porque fuera soldado, estaba ahí por accidente. Fue enviado a llevar pan y queso. Es decir, no iba como guerrero, iba como servidor. Esa escena es profundamente metafísica, pues enseña algo que solo el alma despierta entiende. Los grandes llamados nunca llegan cuando te sientes listo, sino cuando estás dispuesto. El destino aparece disfrazado de tareas pequeñas. Los portales hacia lo extraordinario se abren en lo cotidiano. David no tenía armadura. No tenía entrenamiento militar. No tenía apoyo institucional. No tenía experiencia en guerra. Lo único que tenía era una certeza interior, que había sido creado por un origen más grande que cualquier gigante. Y así, frente a un ejército entero atemorizado, él se atrevió a creer en lo imposible. Ese acto no es valentía común, es recuerdo. Es el alma recordando su luz. Es tu David interno despertando en medio de tu angustia. Pero antes de enfrentarlo, ocurre un detalle que revela el corazón del símbolo. Saúl, el rey, intenta ponerle su armadura. David se la prueba, pero no puede caminar. Entonces la rechaza. Y allí yace una de las lecciones más profundas del camino espiritual. No puedes vencer a tu gigante usando la armadura de otros. No puedes sanar con métodos que no resuenan con tu alma.
No puedes avanzar cargando expectativas ajenas. No puedes enfrentar tu miedo con palabras prestadas. El gigante solo cae cuando lo enfrentas con tu verdad. Y entonces David baja al río y toma 5 piedras, pero solo usa una. Esa única piedra es uno de los símbolos más potentes de toda la Biblia. Esa piedra es la idea clara. La convicción pura. La palabra que Joseph Murphy llamaría un decreto cargado de fe. El verbo, diría Emmett Fox, que atraviesa toda resistencia. La única imagen mental que sostienes pese al ruido, pese al miedo, pese al temblor. Esa piedra es tu propósito sin diluir. Tu visión sin interferencias. Tu sí más profundo. La piedra representa lo que sucede cuando dejas de dispersar tu energía y eliges un solo pensamiento con absoluta convicción. Cuando seleccionas una sola verdad y la lanzas con fuerza desde el centro de tu alma. Manly P. Hall decía que el secreto de la victoria de David no está en la piedra, sino en el movimiento. La onda no lanza la piedra con ira, sino con precisión. Y esa precisión proviene de un estado interior. David no actúa desde el miedo, actúa desde una fe que no sabe temblar. Y aquí, el relato se vuelve espejo. Porque muchas veces tú has tenido piedras en las manos, ideas valiosas, sueños nobles, talentos profundos, pero los has lanzado desde el miedo, desde la urgencia, desde la desesperación. Y cuando se lanza desde el miedo, la piedra cae. Cuando se lanza desde la fe, atraviesa gigantes. El síndrome del impostor es el Goliat que aparece cuando tu alma está creciendo. Es un guardián de frontera. Surge cuando estás listo para un nivel superior de existencia, pero aún te aferras al viejo yo. Ese gigante te dice, no eres suficiente, pero su existencia misma prueba lo contrario. Los gigantes solo aparecen a quienes están listos para superarlos. A las personas que no representan amenaza, la vida nunca les envía Goliats. Mira tu propia historia. Recuerda esa vez en la que estabas a punto de dar un salto importante. Quizá ibas a comenzar un proyecto propio. Quizá ibas a hablar frente a un grupo. Quizá ibas a renunciar a un trabajo que te drenaba. Quizá ibas a cerrar un ciclo doloroso. ¿Qué apareció justo en ese momento? La duda. La inseguridad. La voz que te dijo que no estabas preparado. Ese era tu Goliat. Y aunque te pareció que venía a derribarte, en realidad venía a revelarte tu propia grandeza. Los gigantes existen para recordarte que muchos reinos te temen, incluso si tú todavía no sabes que puedes gobernarlos. En las historias modernas ocurre lo mismo. Una mujer que quiere iniciar un negocio escucha dentro de sí una voz que le dice, ¿quién eres tú para intentarlo? Un hombre que desea sanar una herida profunda escucha, ya lo has intentado antes y fallaste. Una joven que quiere estudiar lo que ama escucha, no eres lo suficientemente inteligente. Cada una de esas voces lleva la firma invisible de Goliat. Ese gigante simbólico que se alimenta de comparaciones, de heridas antiguas, de expectativas sociales. Ese gigante que te conoce mejor que tú mismo porque nació de tus miedos. Pero observa la precisión del mito, David no mata al gigante con fuerza física. Lo derriba con visión. Con claridad. Con la conciencia centrada. No lucha contra Goliat, lo trasciende. No lo enfrenta desde la inseguridad, lo enfrenta desde la certeza de su origen. David no va a demostrar nada. Va a recordar algo. Y cuando recuerdas quién eres, el gigante pierde tamaño. Hay un detalle más que suele pasar desapercibido. El texto dice que Goliat llevaba 40 días desafiando a Israel. El número 40, en la simbología bíblica, representa purificación, transición, preparación. Es el mismo número usado en el diluvio, en el desierto, en los ayunos. ¿Qué significa esto? Que antes de vencer a tu gigante, la vida te lleva a una etapa de transición donde debes limpiar tu percepción, ordenar tu interior, reunirte contigo mismo. Los 40 días de Goliat son tus noches de insomnio, tus dudas recurrentes, tus lágrimas silenciosas.
Son la purificación que te prepara para lanzar la piedra correcta. Y así, cuando finalmente lo haces, algo se quiebra y algo se libera. La piedra vuela no solo desde tu mano, sino desde tu esencia. No es una piedra, es un decreto. No es un golpe, es un nacimiento. Y cuando impacta, no solo derriba al gigante externo, sino al gigante interno, la creencia de que no eras suficiente. Después de la caída de Goliat, la historia dice algo poderoso: Israel corrió hacia adelante. Eso eres tú después de vencer a tu miedo. Ya no caminas, corres. Ya no dudas, avanzas. Ya no negocias con tu inseguridad, te conviertes en otra persona. Porque el verdadero gigante nunca fue Goliat. Fue la imagen pequeña que tenías de ti mismo. Y la verdadera victoria no es matar al gigante, sino recordar que siempre fuiste David. Un alma pequeña a los ojos del mundo, pero gigantesca a los ojos de lo divino. Un ser que solo necesita una idea clara y un corazón firme para derribar aquello que parecía imposible. Ese es el misterio. Ese es el poder. Esa es tu historia. Y apenas estás aprendiendo a escribirla. Capítulo 5. La mujer de Lot, el encanto del pasado y la estatua de sal. Hay un tipo de nostalgia que no tiene aroma ni música, pero sí tiene dientes. Una nostalgia que no abraza, muerde. Una memoria que no acompaña, aprisiona. Un eco que no recuerda, retiene. Ese eco, silencioso pero implacable, ha detenido más destinos que el miedo, la pobreza o la derrota. Es el impulso de mirar atrás. Ese gesto casi inocente que, sin embargo, puede destruir un futuro entero. La Biblia lo escribió con una imagen tan brutal y tan perfecta que ninguna metáfora moderna la supera: la mujer de Lot volviéndose estatua de sal. No es una historia de geología ni una anécdota moralista. Es el retrato de un alma humana que, ante la posibilidad de moverse hacia lo nuevo, decide volver a mirar lo que la destruye. Es el símbolo de ese instante en el que uno intenta avanzar, pero su corazón sigue aferrado a una sombra. Es la escena que se repite en cada persona que quiere sanar pero aún acaricia su herida, en cada ser que desea libertad pero mantiene como reliquia el recuerdo que lo encadena. Sodoma y Gomorra no son ciudades del mapa antiguo. Son estados de conciencia. Representan la corrupción interna, el desgaste moral, la repetición tóxica. No hablan de geografías, sino de psicologías. Sodoma es el lugar donde olvidaste tu valor. Gomorra es el lugar donde entregaste tu poder. Ambas existen dentro de ti cada vez que eliges permanecer en un hábito que te destruye, en una relación que te consume, en una identidad que ya no eres. Rudolf Steiner decía que cada ciudad bíblica es un órgano del alma. Y si esto es así, Sodoma y Gomorra representan la congestión espiritual, la incapacidad de moverte porque tus energías están atrapadas en patrones viejos. Cuando los ángeles instruyen a Lot y su familia a salir sin mirar atrás, no están dando una orden física, están dando una ley metafísica. Una clave de tránsito espiritual. Jacob Boehme explicaba que toda transformación requiere dejar atrás la forma vieja, el contenedor anterior. Y que, si el alma intenta arrastrar consigo su identidad pasada, esa identidad se cristaliza. Se endurece. Se vuelve sal. La sal, en el lenguaje alquímico, significa fijación. Indica que algo dejó de fluir. Que lo volátil se solidificó. Que la vida se estancó. En las alquimias espirituales, la sal es necesaria cuando se quiere preservar algo, pero es mortal cuando se quiere evolucionar. ¿Qué ocurre cuando un ser humano intenta avanzar sin soltar el pasado? Su conciencia se congela. Queda fija en un punto del tiempo que ya no existe. Y así vive, como estatua de sal, presente en apariencia, pero ausente en esencia. Piensa cuántas veces te ha ocurrido. Cuando decides dejar una relación que ya no te sostiene, pero revisas las fotos como si una parte de ti viviera allí todavía. Cuando intentas iniciar un nuevo proyecto, pero vuelves a repasar los fracasos antiguos como quien acaricia una cicatriz para sentirla viva.
Cuando deseas perdonar, pero sostienes el rencor como si fuese un amuleto. Cuando afirmas que quieres avanzar, pero tu mente insiste en recordar lo que perdiste, lo que fuiste, lo que te hicieron. Ese acto interno, casi imperceptible, es la mirada hacia atrás. No con los ojos, sino con el alma. Y cada vez que miras atrás hacia algo que duele, algo dentro de ti se petrifica. Se vuelve sal. La mujer de Lot no decidió congelarse. Solo quiso mirar. Solo quiso saber. Solo quiso conservar una imagen de lo que dejaba atrás. Pero esa imagen tenía un precio. Porque mirar atrás no es un gesto inocente, es un pacto. Un pacto con la identidad vieja. Un pacto con la víctima que ya no quieres ser pero que aún temes abandonar. Un pacto con la historia que te formó, pero que no debe gobernarte. ¿No te ha pasado que intentas dejar un hábito destructivo, pero antes de hacerlo te despides mentalmente de él? Esa despedida es un veneno suave. Ese adiós es un ritual encubierto de fidelidad. Y es justo ahí donde sucede la petrificación. No en el acto físico de irse, sino en el acto emocional de aferrarse. A veces creer que lo pasado fue mejor es solo una forma alerante de decir, tengo miedo de lo que viene. La mujer de Lot se volteó no para desafiar una orden divina, sino porque su corazón aún pertenecía a un lugar que la estaba destruyendo. Mircea Eliade hablaba del encanto de lo conocido, ese hechizo casi hipnótico que hace que un individuo prefiera una cárcel familiar a una libertad desconocida. La mente teme lo nuevo porque lo nuevo exige una muerte, la muerte del yo antiguo. Y la mayoría de los seres humanos prefieren una vida desgastada antes que una muerte simbólica seguida de renacimiento. Pero la historia no termina ahí. La estatua de sal no es un castigo, es un espejo. Es una advertencia amorosa. Un recordatorio universal, si intentas avanzar hacia tu propósito mientras sigues mirando hacia tu dolor, el dolor te atrapará. Si avanzas hacia el futuro mientras sigues viviendo en tus memorias te congelarán. Si te mueves hacia tu destino sosteniendo resentimientos, tus resentimientos se convertirán en forma sólida. El alma no puede caminar dos caminos al mismo tiempo. Quizá por eso la vida insiste tanto en que sueltes. Suelta no es una palabra ligera, es un acto sagrado. Es una renuncia vibratoria. Es la decisión de no volver a darle tu energía a aquello que ya cumplió su función. Suelta no significa olvidar, significa liberar la identificación emocional. Significa que dejas de mirar atrás no porque no recuerdes, sino porque ya no perteneces a ese lugar. Todos hemos sido la mujer de Lot alguna vez. Nos hemos girado hacia el pasado esperando una última explicación, un último gesto, una última certeza. Nos hemos congelado en la puerta de la transformación, incapaces de soltar lo que ya se estaba quemando. Hemos caminado hacia el futuro con un pie y hacia la memoria con el otro. Y esa fractura interna, esa indecisión silenciosa, es lo que cristaliza nuestra energía. La estatua de sal somos nosotros cuando seguimos repitiendo la misma historia interna. Así soy yo, así es la vida, así fueron las cosas. Ese lenguaje es sal. Es fijación. Es estancamiento. Pero también hemos sido Lot. Hemos sentido el temblor del llamado. Hemos escuchado la voz que nos dice, corre. Ahora, no mires atrás. Y hemos entendido, aunque sea por un instante, que la vida nos empuja hacia algo más grande. Que hay incendios que no debemos apagar, sino abandonar. Que hay ciudades internas que deben caer para que el alma pueda respirar. Entonces, pregúntate ahora, con la honestidad que solo la noche inspira. ¿A qué estás mirando todavía? ¿A quién sigues recordando? ¿Qué historias sigues repitiendo como un conjuro involuntario? ¿Qué identidad vieja sigues defendiendo como si fuera tuya? ¿Qué Sodoma emocional sigues habitando por miedo a caminar hacia la incertidumbre? Porque la verdad es esta, no es la vida la que te detiene, eres tú quien sigue mirando hacia atrás. Y el día que decidas voltear hacia el frente con todo tu ser, mente, corazón, memoria, deseo, ese día nada podrá detenerte.
ese día dejarás de ser estatua. Ese día la sal se derretirá. Ese día tus pasos serán el lenguaje de tu libertad. Porque la mirada hacia atrás puede congelarte, pero la mirada hacia adelante puede resucitarte. Y ese movimiento, ese gesto invisible, es lo único que separa a un alma petrificada de un alma en despertar. Y tú ya sabes cuál eres. Porque si estás aquí, es porque la vida te está diciendo lo mismo que le dijo a Lot. Es tiempo de caminar. Es tiempo de no volver atrás. Nunca más. Capítulo 6. Noé y el diluvio. Purificación de la memoria y ciclos de reinicio. Hay momentos en la vida en los que algo dentro de ti comienza a crujir. No sabes explicarlo, pero lo sientes como un temblor silencioso que anuncia que nada permanecerá igual. Es como si un viento antiguo soplara desde adentro, trayendo consigo una advertencia conocida pero olvidada. Prepárate, viene un diluvio. No uno hecho de agua, sino de emociones. Un diluvio que no cae desde el cielo, sino desde el fondo de tu alma. Un diluvio que no destruye tu mundo, sino aquello que te impide nacer de nuevo. Eso es el diluvio de Noé. No es un castigo divino ni un evento geológico. Es una metáfora poderosa de lo que ocurre cuando la vida decide purificarte. Cuando todas tus estructuras caducas comienzan a romperse al mismo tiempo. Cuando lo que era estable se vuelve inestable, cuando lo que era seguro se vuelve incierto, cuando lo que te sostenía se derrumba sin previo aviso. Mircea Eliade, el gran historiador de las religiones, decía que todos los mitos de diluvio hablan de lo mismo, un regreso al caos primordial para permitir que algo nuevo surja. El agua, en todas las tradiciones, es símbolo de disolución, de limpieza, de reinicio. Sumergir significa olvidar lo viejo, emerger significa renacer. Y así, cada cultura del mundo ha contado su propio diluvio, porque cada alma humana, en algún punto de su camino, debe pasar por uno. Elena P. Blavatsky, en su Teosofía, lo explicaba de forma aún más profunda. Decía que el diluvio representa la purificación de la memoria. Un proceso en el que las vibraciones densas, los patrones viejos, los rencores acumulados y las identidades desgastadas deben ser arrasados para que la esencia interna pueda elevarse. El alma no asciende cargando escombros. El alma asciende cuando aprende a soltar. Y es precisamente en ese contexto donde aparece Noé. Noé no es un carpintero ni un anciano místico. Noé es tu discernimiento. Es la parte de ti que escucha cuando nadie más escucha. Es la voz que sabe cuando una etapa terminó aunque tu mente aún quiera prolongarla. Es la lucidez que reconoce que el mundo viejo, tus hábitos, tus relaciones, tus pensamientos, tus versiones pasadas, ya no puede acompañarte a donde vas. La Biblia dice que Noé era justo en su generación. En términos espirituales, significa que su corazón estaba alineado con lo verdadero cuando el resto de la mente se había desviado. Noé es tu punto de claridad en medio del caos emocional. Es la intuición que te guía cuando todo alrededor comienza a desmoronarse. Pero lo más importante no es Noé, sino el arca. El arca no fue un barco, fue una instrucción interna. Una revelación íntima. Una estructura de protección construida no con madera, sino con conciencia. El arca representa aquello que debes preservar cuando todo lo demás debe caer. Es la esencia que no puede ahogarse, tu propósito, tu verdad, tu chispa divina. Cuando el diluvio emocional llega, no todas las partes de ti deben sobrevivir, solo las que pertenecen a tu futuro. En la vida, ese arca suele manifestarse como una comprensión repentina, una frase que te despierta, una conversación que te abre los ojos, un acto de valentía que te sorprende a ti mismo. A veces es escribir en un cuaderno. A veces es guardar silencio. A veces es cerrar una puerta. A veces es una intuición que no sabes explicar pero que te salva. Puede tomar la forma de una decisión radical, hasta aquí. O de una verdad susurrada, esto ya no soy yo. O de un gesto silencioso, me dejo ir. El arca nunca llega desde fuera, siempre se construye desde dentro. Y entonces, el diluvio comienza.
no con lluvias visibles, sino con lágrimas retenidas por años que finalmente se liberan. No con aguas profundas, sino con emociones que habían sido enterradas y suben a la superficie sin pedir permiso. No con tormentas físicas, sino con crisis que sacuden tu vida en todos los frentes, relaciones que se quiebran, trabajos que terminan, identidades que se derrumban. Los diluvios más devastadores no vienen de las nubes, vienen de la memoria. Y aunque duelen, su propósito nunca es destruirte, sino limpiarte. Lavar las capas muertas de tu historia. Disolver tus viejos miedos. Arrastrar tus estructuras caducas. Permitir que lo que ya no vibra contigo sea devuelto a la tierra. Pero hay algo aún más profundo, los 40 días y 40 noches. Ese número, usado una y otra vez en la Biblia, no es una medida temporal. Es un código. Es la cantidad simbólica de tiempo que necesita una conciencia para reprogramarse. 40 es el número del tránsito, del umbral, del entremundos. Es el tiempo en que el alma deja de ser lo que era y comienza a ser lo que será. Es el ciclo en el que la identidad antigua se disuelve y emerge una nueva. Los 40 días de Noé son tus noches de insomnio cuando estás cambiando de piel. Tus semanas de incertidumbre cuando dejas una relación que ya no te sostenía. Tus meses de silencio cuando tu alma está reorganizando su rumbo. Tus días de lágrimas cuando comprendes que tu vida anterior ya no te pertenece. Tus horas de duda cuando el mundo exterior parece estar colapsando, pero algo dentro de ti sabe que es necesario. Este periodo de transición siempre es incómodo. Es un estado liminal. Un espacio donde ya no eres quien eras, pero aún no eres quien serás. Es un vacío sagrado. Y aunque ese vacío asusta, también es el lugar donde crece lo nuevo. Nadie renace en medio del ruido, se renace en silencio. Cuando la Biblia dice que Noé estuvo en el arca durante el diluvio, lo que realmente dice es que el alma debe entrar en sí misma cuando el mundo exterior se desmorona. Debe recogerse. Debe proteger su esencia. Debe apartarse de la tormenta emocional para no confundirse con ella. Debe discernir qué parte de sí merece pasar al nuevo mundo y cuál debe disolverse con el agua. Porque el diluvio no viene a destruir tu vida, viene a destruir tu versión vieja. Y cuando finalmente las aguas comienzan a descender, cuando la tormenta interna se calma, cuando las emociones encuentran su lugar y las memorias se purifican, aparece un símbolo que pocas personas miran con atención, la paloma con la rama de olivo. Ese momento es profundamente íntimo. Es el primer suspiro después de haber llorado demasiado. Es la primera idea luminosa después de largas noches de oscuridad. Es el primer pensamiento de esperanza después de una pérdida. Es la primera intuición de que la vida no ha terminado, sino que apenas comienza. La paloma es tu nueva percepción. La rama de olivo es tu nueva posibilidad. Y juntas anuncian que un nuevo ciclo está esperando. Cuando Noé finalmente baja del arca, no baja al mismo mundo. Baja a un mundo purificado. Y eso mismo ocurre contigo después de un gran ciclo de dolor. Nada es igual. Nada sabe igual. Nada pesa igual. Te sientes más liviano, más consciente, más real. El diluvio es duro, pero te da un regalo que ninguna calma puede darte, una vida renovada. La pregunta no es si tendrás un diluvio. Todos los tenemos. La pregunta es si reconocerás tu arca cuando hiere. Si entrarás en ella. Si permitirás que el viejo mundo dentro de ti se disuelva para que el nuevo pueda nacer. Porque los diluvios vienen para recordarte que no eres tus heridas, ni tus historias, ni tus fracasos, ni tus pérdidas. Vienen para recordarte que tu esencia es indestructible. Que tu luz no se apaga. Que tu alma sabe flotar incluso cuando todo a tu alrededor se hunde. Y cuando finalmente sales del arca, cuando tu pie toca la tierra después de una tormenta tan grande, entiendes la verdad que Noé entendió: nunca fue un desastre. Siempre fue un renacer. Siempre fue un despertar. Siempre fue un comienzo disfrazado de final. Y tú,
¿Qué estás leyendo estas palabras? Ya sabes por qué estás aquí. Porque sientes que un diluvio te ha tocado, o está por hacerlo. Pero ahora sabes que no es tu destrucción. Es tu reescritura. Y que el arca ya está dentro de ti, esperando que decidas entrar. Capítulo 7. Los 40 días, ayuno, vacío y reprogramación del alma. Hay etapas de la vida en las que el silencio te llama. No un silencio cómodo, sino uno que parece demasiado grande para habitarlo. Un silencio que asusta porque te obliga a escucharte. Uno que te hace sentir como si hubieras entrado en una cueva sin lámpara, sin mapa, sin voz que te guíe. Etapas donde pierdes gusto por lo que antes amabas, donde las palabras se vuelven pesadas, donde el mundo exterior parece apagarse mientras algo profundo comienza a gestarse dentro. A esas etapas la Biblia las llama los 40 días. Los 40 días no son una cantidad de tiempo, son un estado del alma. Son un territorio intermedio entre lo que fuiste y lo que serás. Un umbral. Un pasaje iniciático. Un intervalo donde la vida te pide que sueltes todo lo que no eres, para que puedas volver a nacer en lo que siempre fuiste. Cuando se habla de los 40 días del diluvio, los 40 días de Moisés en el Sinaí, los 40 días de Jesús en el desierto, no se está relatando una coincidencia cronológica. Se está revelando una ley profunda. Todo renacimiento requiere un periodo de vacío. Nada nuevo puede entrar mientras lo viejo siga ocupando espacio dentro de ti. Meister Eckhart, el místico alemán que veía a Dios nacer en el alma como una primavera secreta, decía que la pobreza espiritual, el verdadero ayuno, consiste en quedar tan vacío que Dios mismo se convierte en tu contenido. Para él, los 40 días eran la etapa en la que te quedas sin identidades, sin certezas, sin apoyos externos, porque solo en ese vacío puede entrar la verdad. Pero antes de comprender, debes sentirlo, los 40 días siempre comienzan con una pérdida. No importa cuál. Puede ser una relación que se derrumba, una seguridad económica que desaparece, una enfermedad inesperada, un sueño que se pospone, un propósito que deja de tener sentido. Sientes como si el suelo se moviera. Y sin embargo, no es el suelo, eres tú cambiando de piel. Moisés subió al monte Sinaí no solo para recibir instrucciones, sino para vaciarse de sus antiguas definiciones. Entre piedra y nube, entre silencio y altura, tuvo que soltar su identidad de príncipe, de exiliado, de fugitivo, para convertirse en lo que su alma sabía que era, un portavoz del misterio. Quien mira su historia con ojos externos ve un viaje geográfico. Quien la mira con ojos internos ve un viaje psicológico metafísico. Moisés no subió a un monte, subió dentro de sí. Y lo mismo ocurrió con Jesús en el desierto. No fue al desierto a sufrir. Fue al desierto a renacer. El desierto es el lugar donde no hay estímulos, donde no hay distracciones, donde no hay ruido que pueda anestesiar tu conciencia. Jesús no ayunó solo de comida, sino de todo aquello que podía mantenerlo dormido. En el desierto, el alma escucha su verdadera voz, porque la única voz que queda es la del propio interior. El desierto es la metáfora perfecta del vacío fecundo. Ese estado en el que pierdes lo que te aturdía y por fin escuchas lo que te transforma. En la psicología espiritual, los 40 días equivalen a la noche oscura del alma. Ese espacio donde no ves ni pasado ni futuro. Donde no puedes regresar, pero tampoco puedes avanzar. Es el pasaje donde lo viejo ya murió, pero lo nuevo no ha nacido. Mucha gente teme este espacio. Lo confunde con depresión, con fracaso, con abandono. Pero no es ninguna de esas cosas. Es el taller secreto donde la vida reconfigura tu conciencia. Joe Dispenza lo explica desde un lenguaje contemporáneo. El cerebro necesita tiempo sostenido para dejar de ser lo que era. Para romper un patrón emocional, no basta con pensarlo diferente. Necesitas un periodo donde el cerebro deje de recibir los estímulos antiguos. Es decir, necesitas un desierto. Necesitas una pausa. Necesitas un silencio. Necesitas dejar de alimentar las conexiones neuronales que sostienen tu identidad vieja.
Esa es la esencia del ayuno espiritual. No se trata de dejar de comer, sino de dejar de alimentar al yo antiguo. Dejar de nutrir el miedo, el apego, la necesidad de aprobación, la compulsión, el ruido. Ayunar de lo que anestesia. Ayunar de lo que desvía. Ayunar de lo que consume tu energía vital sin devolverte nada. Los 40 días son el proceso en el que la mente deja de repetir las mismas narrativas, el corazón deja de generar las mismas emociones y el cuerpo deja de anticipar los mismos dramas. Es un reinicio. Un reset profundo. Una reprogramación espiritual. El vacío no es ausencia, es preparación. Y aunque duele, aunque incomoda, aunque a veces parece insoportable, es en ese aparente vacío donde tu alma comienza a tejer su nueva forma. Como una semilla enterrada en la oscuridad sin saber que está a punto de convertirse en árbol. Como un capullo que siente su piel romperse sin imaginar que está a punto de abrir alas. Como una mujer que entra en trabajo de parto sin ver aún el rostro del hijo que nacerá. Los 40 días internos se sienten igual, sabes que algo dentro de ti está cambiando, pero aún no sabes qué están haciendo. Este periodo no se anuncia. No avisa. A veces llega en forma de silencio repentino. A veces como agotamiento. A veces como una profunda necesidad de estar solo. A veces como un derrumbe emocional. A veces como un llamado inexplicable a retirarte del ruido del mundo. Todos los grandes iniciados pasaron por este espacio. Todos. Moisés. Jesús. Buda bajo el árbol. Mahoma en la cueva. Los antiguos chamanes. Los místicos medievales. Los ascetas de Oriente. No existe transformación verdadera sin un periodo de aislamiento interior. No porque el aislamiento sea mágico, sino porque es necesario. Para que el alma recuerde su verdadera identidad, debe primero separarse de las voces que la moldearon. Para que la conciencia despierte, debe liberarse de las vibraciones que la mantenían en automático. Para que tu vida tome un nuevo rumbo, debes dejar de caminar por los senderos viejos. Para que tu corazón sane, debe dejar de repetirse las mismas historias. Los 40 días son la pausa que permite que tu destino respire. Y, sin embargo, no todos aceptan este proceso. Hay quienes, al sentir el vacío, corren a llenarlo. Buscan distracciones, ruido, relaciones, hábitos compulsivos, cualquier cosa que tape el silencio porque temen enfrentarse a lo que son sin máscaras. Pero quien huye del desierto queda atrapado en la vida vieja. Quien se queda en el desierto, aunque tiemble, aunque llore, aunque no entienda, renace. El desierto revela. Revela que parte de ti está muriendo. Revela que parte de ti está por nacer. Revela qué historias eran tuyas y cuáles eran heredadas. Revela qué voces dentro de ti provienen del miedo y cuáles provienen de la verdad. Y, sobre todo, revela que nunca has estado solo. En esos momentos de silencio, cuando parece que nadie te escucha, cuando crees que nadie te entiende, es cuando la vida se acerca más a ti. No con ruido, sino con presencia. No con respuestas, sino con intuiciones. No con mapas, sino con dirección. Es allí donde sientes, por primera vez, que el camino no es externo, sino interno. Los 40 días son un rito de paso. Una muerte simbólica. Un renacimiento silencioso. Son el lugar donde la identidad antigua se derrite y el alma nueva comienza a abrir los ojos. Son el recordatorio de que la vida no te quiere lleno, te quiere verdadero. No te quiere perfecto, te quiere despierto. No te quiere fuerte, te quiere libre. Y tú, que lees estas palabras, sabes que ya has vivido alguno de tus 40 días. Quizá estás en medio de uno ahora. Quizás sientes que estás flotando en un vacío sin poder aferrarte a nada. Pero no estás perdido, estás siendo recreado. Porque los 40 días no son un castigo. No son una pausa triste. No son un error de tu historia.
Los 40 días son la incubación del alma. Son el espacio donde se alinean tus futuros. Son la reprogramación profunda de tu destino. Son la obra secreta de tu espíritu preparándose para el siguiente nivel de tu vida. Y cuando salgas, porque saldrás, serás irreconocible incluso para ti mismo. Serás más ligero, más claro, más verdadero. Y sabrás, con una certeza que no necesita palabras, que el silencio no te quitó nada, te devolvió todo. Capítulo 8. La cruz y las 33 vértebras. Anatomía sutil de la resurrección. Hay misterios que no pueden enseñarse, solo pueden despertarse. Uno de ellos es el misterio de la resurrección. No la resurrección de un personaje lejano, ni la escena congelada en un relato antiguo, sino la resurrección que ocurre silenciosamente dentro de todo ser humano cuando una identidad muere y otra nace. La resurrección como verbo, como proceso, como latido, como ascenso. La tradición cristiana lo narró como el drama de un cuerpo clavado en una cruz y elevado después del tercer día. Pero bajo esa historia visible se escondía un mapa oculto, la columna vertebral, con sus 33 vértebras, como un camino sagrado. Un eje vertical que une la tierra y el cielo dentro de ti. Una escalera interna que, al igual que la escalera de Jacob, permite que lo divino descienda y ascienda en tu interior. La Biblia dice que Cristo muere a los 33 años. El esoterismo nunca tomó ese número como un dato biográfico, sino como un símbolo. 33 no es edad, es un recorrido. Es la distancia vibratoria entre lo más denso de tu ser y lo más elevado de tu espíritu. Es el número de peldaños que tu conciencia debe atravesar para recordar su origen divino. En el yoga se habla de la Kundalini, esa energía latente enroscada en la base de la columna, esperando el momento de ascender. No se trata de serpientes físicas ni de luces de feria, es el despertar progresivo de la conciencia. Una energía que comienza en lo más terrenal del ser humano, sus miedos, sus instintos, sus traumas, sus memorias, y que, a medida que asciende, transforma cada centro interno, cada nudo emocional, cada herida antigua. La conciencia crística opera del mismo modo. No es algo que desciende desde afuera, sino algo que asciende desde adentro. Neville Goddard lo explicaba con una valentía casi herética para su tiempo. Cristo no es un personaje que viene a salvarte, sino el nivel superior de tu propia mente despertando dentro de ti. Decía, el Cristo en ti es tu imaginación despierta. Con eso no quería eliminar la sacralidad, sino revelarla. Te decía que la divinidad no está lejos, sino esperando en tu interior el momento de levantarse. En el Corpus Hermeticum, ese antiguo texto hermético que habla del renacimiento del alma, se dice, nadie puede nacer sin antes morir. El renacimiento no es un evento físico, sino un proceso interior donde la mente inferior muere para que una mente superior pueda nacer. Es la muerte de la ignorancia, la crucifixión del yo limitado, la disolución de la máscara que te mantenía pequeño. Y es también la ascensión de la conciencia, subiendo vértebra por vértebra, nivel por nivel, hacia la luz de lo real. Tu columna vertebral es más que hueso, es un símbolo vivo. Es tu cruz interna. Es el lugar donde cargas tus miedos, tus tensiones, tus historias, las voces que han intentado definirte. Cada vértebra es un umbral. Cada articulación es una puerta. Cada nudo de dolor físico refleja un nudo de memoria emocional. Y cuando la conciencia comienza a ascender, no asciende sin antes atravesar esas memorias, sin antes sanar esas heridas, sin antes iluminar esos rincones oscuros que habías aprendido a ignorar. La resurrección no sucede en un sepulcro externo, sino dentro de tu columna sutil. A veces ocurre lentamente, como un amanecer que no te das cuenta de que está iluminando tu vida. Otras veces ocurre violentamente, como un terremoto que rompe todas tus certezas. Pero siempre es interna. Siempre es silenciosa. Siempre es precisa. Cuando Jesús carga la cruz, está llevando un símbolo que tú también llevas, la estructura entera de tu conciencia. La cruz no es un instrumento de tortura, es un mapa. El eje vertical es tu columna, tu ascenso espiritual.
El eje horizontal es tu humanidad, tus relaciones, tus decisiones, tus caídas, tus aprendizajes. La intersección entre ambos es tu corazón, el punto donde lo humano toca lo divino. Ese cruce, ese punto exacto, es donde ocurre tu resurrección. El cuerpo físico tiene 33 vértebras. Pero el cuerpo espiritual tiene 33 niveles de despertar. Cada uno corresponde a una muerte simbólica, la muerte del miedo, la muerte del ego, la muerte del resentimiento, la muerte de la identidad vieja. Y cada muerte da paso a una vida nueva, coherencia, verdad, integridad, claridad, amor profundo. Cuando estás atravesando un periodo de cambio tan intenso que sientes que algo dentro de ti está muriendo, no estás fallando, estás resucitando. Estás ascendiendo. Estás convirtiéndote en la mejor versión de ti que tu alma siempre supo que podías ser. Pero este ascenso no es lineal. A veces subes 2 vértebras y bajas una. A veces sientes que subes, pero en realidad estás limpiando niveles más profundos de la base. A veces crees que retrocedes, pero solo estás reorganizando tu energía para un salto más alto. La resurrección no es un instante, es un viaje. Y nadie resucita sin haber atravesado antes su propio Gólgota. ¿Has sentido ese Gólgota alguna vez? Ese lugar interno donde tu alma se siente desgarrada, donde sabes que no puedes seguir siendo la persona que fuiste, pero tampoco sabes quién serás. Ese punto donde lloras por lo que estás dejando atrás mientras intuyes, sin certeza pero con esperanza, que algo más grande te espera. Ese cruce donde la identidad vieja se resiste a morir, pero la nueva ya está reclamando su lugar. Ese es tu Gólgota interno. Y cada vez que lo atraviesas, asciendes un nivel más. La resurrección no es un dogma para estudiarse, es una experiencia para vivirse. Es lo que ocurre cuando, después de una noche oscura, abres los ojos y sientes que algo dentro de ti está diferente. Cuando una parte de ti murió la noche anterior, pero otra parte se levantó con ojos nuevos, con una voz más clara, con un corazón más fuerte. Eso es resurrección. No un evento del pasado, sino un presente continuo. La tradición yogi lo explica de otro modo: cuando la Kundalini asciende y alcanza los centros superiores, el individuo despierta a lo que realmente es. No se vuelve alguien nuevo, recuerda lo que siempre ha sido. La resurrección es lo mismo. No es que Cristo venga desde el cielo, es que Cristo emerge desde dentro. Y cuando eso ocurre, no hay marcha atrás. La conciencia no puede volver a dormirse completamente. Una vez que asciende una vértebra, aunque caigas, ya no caes tan bajo. Una vez que despiertas un nivel, aunque dudes, ya no vuelves a la ignorancia total. Cada ascenso deja una marca luminosa en tu alma. Cada nivel iluminado se convierte en un piso nuevo desde el cual sigues creciendo. Pero hay algo más profundo aún: nadie resucita solo. En todas las tradiciones, el ascenso espiritual ocurre en un eje vertical que conecta con el cielo. Y eso significa que tu despertar no es solo para ti. Cada vértebra iluminada en tu columna afecta al mundo. Cada nivel de conciencia que alcanzas abre puertas para otros. Cada acto de transformación personal se convierte en un acto de transformación colectiva. La resurrección es individual, pero su eco es universal. Tu propia vida te lo ha mostrado. Cada vez que has sanado, alguien cercano ha sanado contigo. Cada vez que has perdonado, alguien ha sentido alivio. Cada vez que te has elevado, alguien ha encontrado inspiración. Tu columna es tu cruz, pero también es tu puente. Un puente entre lo humano y lo divino que no solo te eleva a ti, sino a todos los que caminan contigo. Por eso Jesús no resucita para mostrar poder, sino para mostrar camino. El que cree en mí hará las obras que yo hago, y aún mayores, dijo según el Evangelio de Juan. Neville Goddard interpretaba esta frase con claridad sorprendente: esto no se refiere a un hombre externo, sino al Cristo dentro de ti que despierta y se levanta. El misterio pascual no es propiedad de una religión, es propiedad del alma humana. Y ahora, tú lo sabes. Has sentido muertes internas.
Has vivido ascensos silenciosos. Has pasado por dolores que te rompieron. Has experimentado despertares que te elevaron. Y quizá no lo sabías, pero cada vez que una parte de ti murió para que otra parte pudiera vivir, estabas reeditando la resurrección. Estabas ascendiendo por la columna sutil. Estabas avanzando una vértebra más hacia tu verdadera naturaleza. La resurrección no es un milagro reservado para unos pocos. Es tu arquitectura secreta. Es tu destino. Es tu herencia divina. Y mientras lees estas palabras, tal vez lo intuyas, también tú estás ascendiendo. También tú estás despertando. También tú estás siendo recreado vértebra por vértebra. Y este capítulo, aunque no lo esperabas, es la señal de que ya comenzó en ti un nuevo amanecer. Capítulo 9. Conciencia crística, Kundalini y el segundo nacimiento. Hay un momento en la vida en el que el mundo deja de ser suficiente. No porque falte algo afuera, sino porque empieza a latir algo adentro que nunca antes habías escuchado. Un llamado silencioso, tenue al principio, pero insistente. Es una vibración nueva, un anhelo inexplicable, una sensación de que hay algo más allá de la identidad que siempre has defendido. Algo más real que tu nombre, más vasto que tus historias, más antiguo que tus heridas. Ese momento, aunque no lo sepas, es el inicio de tu segundo nacimiento. Los padres gnósticos llamaban a esto gnosis, el conocimiento interior que no se aprende en libros, sino que emerge como una certeza que quema. Jesús lo llamó nacer de nuevo, no como metáfora moral, sino como un evento real en la conciencia. El Oriente lo llama iluminación, y los yogis lo describen como la apertura del loto coronado. Neville Goddard, más cercano a nuestro tiempo, lo explicó de forma directa. Nacer de nuevo es asumir una nueva identidad interior. Ese nacimiento espiritual no ocurre una vez, sino muchas. Cada vez que una parte de ti despierta, una parte vieja muere. Cada vez que recuerdas tu origen, una capa de ilusión cae. Cada vez que sientes que eres más que tu historia, tu alma asoma desde detrás del personaje que has interpretado. Valentín, uno de los grandes maestros gnósticos, decía que dentro del ser humano existen dos naturalezas: la psíquica, que es el yo que sufre, teme y desea, y la preumática, que es la chispa divina. La gnosis ocurre cuando la chispa recuerda que es fuego. Cuando la conciencia limitada recuerda que es conciencia infinita. Swedenborg, siglos después, diría que ese despertar no es un acto de estudio, sino de percepción. El alma, decía él, se abre como una ventana y la luz entra no para iluminar el mundo, sino para iluminar el interior del hombre. Blavatsky lo interpretaría como el ascenso del centro espiritual, el despertar de un nivel de percepción que trasciende la personalidad. Y Guénon, siempre riguroso en su metafísica, explicaría que este despertar es un retorno a la unidad, un abandono de la visión fragmentada de la existencia para entrar en un estado donde todo se reconoce como manifestación del mismo principio. Todas estas tradiciones, separadas por siglos, culturas y lenguajes, están diciendo exactamente lo mismo. La conciencia crística no es una persona, es un nivel de percepción. Un estado del ser. Una frecuencia. Una forma de mirar. Un modo de existir. Es el instante en el que el yo deja de sentirse aislado y empieza a sentirse expresión de la misma vida que sostiene galaxias. No es algo que se busca afuera, es algo que despierta desde adentro como una llama que reconoce su propia luz. El Oriente lo describe como la ascensión de la Kundalini, una energía viva que, al elevarse, despierta centros internos que habían permanecido adormecidos. Pero más allá de la imagen serpentina, Kundalini es una palabra para describir el recuerdo. El recuerdo de que no eres solo cuerpo, ni solo mente, ni solo historia. Eres conciencia en movimiento. Eres vida reconociéndose a sí misma. Sin embargo, este despertar no ocurre porque lo desees. Ocurre porque estás listo. Porque algo en ti ha colapsado y algo ha nacido. Porque el yo que te protegía ya no puede sostenerse. Porque la identidad vieja se ha vuelto demasiado estrecha para el alma que ahora quiere expandirse.
El segundo nacimiento no llega como iluminación súbita. Llega como una serie de fisuras. Una grieta en tu percepción. Una pregunta insistente. Un silencio diferente. Un cansancio profundo del drama del yo. Un hambre inexplicable por autenticidad. Una suavidad nueva en el corazón. Un temblor dulce en la intuición. El despertar inicia como un susurro. Luego se convierte en un río. Neville Goddard decía que el Cristo nace en el hombre cuando éste comienza a verse a sí mismo no como un individuo separado, sino como parte del ser infinito que imagina la realidad. Esa visión no exige fe, exige entrega. Entrega una manera nueva de mirar el mundo. En esa mirada, el otro no es el enemigo, sino otra forma de ti. El conflicto no es guerra, sino una herida pidiendo luz. El dolor no es castigo, sino una capa que se desprende. El silencio no es vacío, sino matriz sagrada. El segundo nacimiento ocurre cuando el yo deja de resistir su disolución. Cuando entiendes que morir no es terminar, sino transformarte. Y entonces, la conciencia comienza a expandirse. Empiezas a sentir que las fronteras entre tú y la vida se desdibujan. Que tus pensamientos ya no son paredes, sino ventanas. Que tus emociones ya no son cárceles, sino mensajeras. Que tu voz ya no es repetición, sino creación. Que tu corazón ya no late solo por ti, sino por todos. El nacimiento espiritual no es un evento místico reservado para unos pocos. Es la tendencia natural de la vida en cada ser. Todos estamos destinados a despertar, aunque cada uno lo haga en su propio tiempo. Es posible que ya hayas sentido momentos así. Esa vez que miraste a alguien y lo comprendiste sin palabras. Esa tarde en la que el dolor te quebró, pero te abrió un espacio nuevo dentro. Esa noche en la que lloraste sin saber si llorabas por tristeza o por renacimiento. Ese instante en el que te descubriste amando sin motivo. Ese amanecer en el que te levantaste distinto, aunque no sabías por qué. Esos son destellos de la conciencia crística. Son puertas. Son anticipos del segundo nacimiento. Lo que las tradiciones antiguas intentaban enseñar, con símbolos, mitos, lenguaje poético y metáforas vivas, es que el despertar no es un ascenso hacia el cielo, sino un descenso hacia lo profundo. Hacia el centro. Hacia el ser. Hacia ese punto donde tu respiración deja de ser tuya y se vuelve respiración del universo. Y aunque parezca lejano, el segundo nacimiento no se produce con esfuerzos heroicos. Ocurre con suavidad. Con un acto simple. Con una rendición del yo. Con un silencio sostenido. Con un instante de verdadera sinceridad interior. En muchos caminos se enseña un ejercicio, observa tu yo. Parece sencillo, pero contiene la semilla del despertar. Cuando observas al yo, comprendes que no eres el yo. Cuando ves tu pensamiento, ya no eres solo pensamiento. Cuando ves tu emoción, ya no eres solo emoción. Cuando ves tu historia, ya no eres solo historia. Eres el que observa. Ese reconocimiento es Kundalini. Es Gnosis. Es Cristo despertando. Es el segundo nacimiento. Desde allí, la percepción cambia. Miras a un desconocido y sientes que no lo es. Miras tu pasado y entiendes que era parte del proceso. Miras tu dolor y descubres su sabiduría. Miras tu futuro y ya no lo esperas con miedo. Miras tu vida y sientes que estás dentro de un misterio perfecto. La conciencia crística no elimina el yo, lo trasciende. No destruye tu humanidad, la ilumina. No te separa del mundo, te une a él. No te hace superior, te hace verdadero. Y ahora, mientras lees estas palabras, quizás lo sientes. Ese leve temblor. Ese calor interior. Esa intuición de que algo dentro de ti está despertando. Eso es el inicio. La chispa. La llamada. El segundo nacimiento tocando tu puerta. Y lo más hermoso es esto.
No tienes que buscarlo. Solo tienes que permitirlo. Porque siempre ha estado esperándote. Dentro. Muy dentro. Y ahora, finalmente, tú estás listo para nacer. Capítulo 10. Nefilim, Elohim y las élites invisibles, de la conspiración externa a la lucidez interior. Hay palabras que encienden alarmas. Nefilim. Elohim. Ángeles caídos. Hijos de los dioses. Élites invisibles. Son conceptos que parecen sacados de crónicas apocalípticas o de conspiraciones digitales. Pero antes de que existieran las redes sociales, antes de que la paranoia colectiva les diera forma de monstruos extraterrestres, ya eran símbolos. Y todo símbolo, cuando se mira con ojos profundos, apunta hacia adentro. Para entenderlo, hay que comenzar por el misterio más grande. La humanidad proyecta afuera aquello que teme reconocer dentro. Las mitologías no nacen para describir razas biológicas, nacen para describir estados de conciencia. Lo que hoy llamamos élite oscura fue alguna vez la metáfora de un poder interior que esclaviza al hombre no desde afuera, sino desde su propia somnolencia espiritual. Cuando René Guénon hablaba de la contrainiciación, no se refería a sectas secretas dominando el planeta con tecnologías ocultas. Se refería a la fuerza dentro del hombre que se opone a su propio despertar. Esa voz interna que sabotea, que distrae, que desvía. Esa estructura invisible que absorbe la energía creadora y la convierte en repetición, miedo y deseo insaciable. Gurdjieff, con su crudeza habitual, lo llamaba simplemente la máquina. No necesitas Nefilim para dominarte si tú mismo vives en modo mecánico. El verdadero dominio no opera desde naves invisibles, sino desde pensamientos automáticos. Desde emociones recicladas. Desde hábitos que te atan. Desde pequeñas decisiones diarias que no decides tú, sino tu programación. El texto base decía que los Nefilim y los Elohim eran fuerzas oscuras que han guardado secretos. Podemos depurarlo, elevarlo, mirarlo desde otro ángulo. No como genealogías literales, sino como arquitecturas del alma. Así como Adán y Eva representan pensamiento y emoción, así como la serpiente representa ego y fascinación, los Nefilim representan la parte de ti que se siente girante, invencible, dominadora. Y también la parte que te aplasta y te hace sentir pequeño. Los Nefilim son la arrogancia y la impotencia, los dos extremos del yo dormido. El ego que dice, todo lo controlo. Y el ego que susurra, nada puedo. La oscilación entre ambos crea el fenómeno psicológico que las tradiciones esotéricas llamaron caída. Una caída no espacial, sino perceptiva. Cuando olvidamos nuestra esencia divina, caemos en la ilusión de que otros, ya sean razas, élites, poderes ocultos o voces del pasado, controlan nuestro destino. Pero escucha con atención. Nada puede controlar al hombre que ha despertado. Y todo controla al hombre que sigue dormido. Ahí está la verdadera enseñanza. Cuando se habla de élites invisibles, muchos imaginan reuniones en salones secretos, símbolos codificados, pactos ocultos. Y sí, existen estructuras de poder en el mundo. Existen manipulaciones, intereses, sistemas que se alimentan de la inconsciencia colectiva. Pero lo que este libro quiere revelarte es algo mucho más peligroso. La manipulación exterior solo es posible porque existe una manipulación interior. Los padres gnósticos lo repetían, lo que te esclaviza no viene de afuera, sino de tu propio desconocimiento. Swedenborg añadía que la ilusión más fuerte es creer que el mal opera fuera de ti mientras tu interior permanece inocente. Blavatsky insistía en que la verdadera batalla de la humanidad no es entre luz y tinieblas externas, sino entre ignorancia y sabiduría internas. El texto base decía que los descendientes de los Elohim han guardado secretos. La mística profunda entiende otra cosa. Los secretos nunca estuvieron en sus manos. Siempre estuvieron en tu conciencia. El verdadero secreto, el único secreto, es que tú eres capaz de despertar. Y aquel que despierta se vuelve ingobernable para cualquier estructura externa. No porque luche contra ellas, sino porque deja de resonar con ellas.
Un ser consciente es imposible de manipular porque no busca idols afuera. No busca salvadores. No busca enemigos. No busca culpa. No busca excusas. La lucidez interior corta todas las cadenas exteriores. Aquí es donde Lennon es implacable. El mundo moderno confunde símbolos con hechos, mitos con crónicas, arquetipos con biología. La lectura literal mata la lectura sagrada. Y lo sagrado deja de ser un mapa interior para convertirse en un campo de batalla imaginario. Pero cuando entiendes que los Nefilim son patrones mentales y emocionales, que los Elohim representan fuerzas creativas y destructivas en tu interior, y que la élite invisible es la parte dormida de tu propia psique, entonces ocurre algo milagroso. Dejas de temer al mundo y empiezas a iluminar el tuyo. Las fuerzas que te gobiernan no están allá afuera. Están en tus pensamientos recurrentes, en tus autoengaños, en tus reacciones automáticas, en tu necesidad de aprobación, en tu incapacidad de estar contigo, en tu miedo a despertar por completo. Esas son las verdaderas estructuras de poder. Esas son las auténticas élites invisibles. Y viven bajo tu piel. Pero no tienes por qué obedecerlas. Porque el yo esencial, el Cristo interior, la Kundalini despierta, la llama pneumatológica de la que hablaban los antiguos, no nació para ser súbdito. Nació para ser soberano. Nació para recordar. Nació para reconocer su origen. Nació para gobernarse a sí mismo desde un nivel de conciencia que ninguna manipulación puede tocar. Cuando despiertas, ya no necesitas pelear contra gigantes externos. Descubres que siempre fueron sombras proyectadas por tus propios gigantes internos. Y esos gigantes caen no con lucha, sino con luz. No con miedo, sino con presencia. No con teorías conspirativas, sino con lucidez. La verdadera revolución no ocurre en el mundo. Ocurre dentro del hombre. La verdadera élite no está afuera. Está en el alma despierta. Los verdaderos Nefilim no son razas antiguas. Son los miedos que aún no te atreves a mirar. Y el verdadero Elohim, el creativo, el luminoso, el originario, está dentro de ti, esperando que entres en su silencio, para devolverte la soberanía que siempre fue tuya. Ese es el misterio. Ese es el mapa. Ese es el despertar. Capítulo 11. Servir o ser consumido. Propósito, dones y el arte como liturgia. Hay un instante en la vida en el que el alma pronuncia una verdad que el ego no quiere oír: o sirves, o te consumes. Esta frase no es una amenaza moral, es una ley espiritual. Todo aquello que no se entrega, se estanca. Todo lo que no fluye, se pudre. Toda luz que no se comparte, se apaga. No porque Dios castigue, sino porque la vida misma exige circulación. Exige movimiento. Exige dar para continuar siendo. Saint-Germain lo comprendió cuando enseñó que el yo soy no es un pronombre divino lejano, sino un canal por donde la presencia infinita se vierte en la tierra. Cuando el ser humano dice yo soy, está abriendo una puerta. Y por esa puerta pasa la vida que quiere expresarse, crear, sanar, manifestarse. Connie Méndez lo repetía de otra manera: Dios necesita manos humanas para obrar. Y Emmett Fox lo confirmaba al decir que el hombre se convierte en instrumento de todo aquello que piensa y siente con suficiente intensidad. Joseph Murphy añadía el matiz final: el subconsciente es el obrero silencioso que ejecuta la intención que tú sostienes. Si tu intención es egoísta, tu obrero construirá una jaula. Si tu intención es luminosa, tu obrero construirá un camino. La diferencia entre servir y consumir está en la intención interior. Hay quienes viven como pozos sin fondo, buscan, exigen, toman, absorben, acumulan, pero jamás dan. Y su alma se siente pesada, inquieta, insatisfecha. No porque les falte algo, sino porque están desconectados de lo que vinieron a entregar. La vida no se expande cuando recibes, se expande cuando entregas. Pero también hay quienes confunden servicio con sacrificio y se destruyen en nombre de ayudar,
Ese no es el servicio del que habla el espíritu. El sacrificio tóxico nace del miedo, miedo a ser rechazado, miedo a no valer, miedo a estar solo. Es dar para ser visto, para ser amado, para ser necesario. Ese tipo de dar no es servicio, es autoanulación. Y el alma, que conoce la verdad, llora en silencio porque sabe que ese no es su camino. El servicio auténtico no nace del miedo. Nace del desbordamiento, de la plenitud, de la claridad interior de que posees algo que debe ser compartido. Cuando sirves desde el espíritu, no te desgastas, te multiplicas. No te agotas, te expandes. No te pierdes, te encuentras. Servir se convierte en liturgia, en altar viviente, en oración encarnada. Imagina tu vida como un altar. No un altar de piedra, sino uno hecho de cada experiencia que te formó. Sobre ese altar, todos tus dones son ofrendas, tu voz, tu inteligencia, tu sensibilidad, tu capacidad de escuchar, tus heridas transformadas, tu creatividad, tu disciplina, incluso tus errores. Todo lo que has vivido, lo hermoso y lo insoportable, ha sido parte del entrenamiento para ese servicio. Ningún don nace sin propósito. Ninguna herida aparece sin tarea. Ningún talento llega por accidente. A veces el servicio aparece disfrazado de dolor. El duelo que atravesaste te enseñó a sostener a quien sufre. La traición que viviste afinó tu intuición. El abandono que lloraste te dio una compasión que otros no tienen. El fracaso que te rompió te dio humildad para guiar desde la experiencia real y no desde la teoría. Tu camino no fue castigo, fue preparación. Y esto es lo más importante. El arte es liturgia. No importa cuál sea tu arte, hablar, escribir, sanar, crear, enseñar, acompañar, construir, diseñar, transformar. Cada vez que colocas tu don sobre el altar de la vida, estás haciendo un acto sagrado. Estás realizando tu misa interior. Estás devolviendo al universo la chispa que te fue prestada. Hay quienes pasan toda su vida huyendo de su don. Lo sienten pero lo niegan. Lo intuyen pero lo esconden. Temen ser vistos, temen ser rechazados, temen fallar. Pero el don no desaparece. Se queda aguardando, llamando, insistiendo, hasta que finalmente decides escucharlo. Porque servir no es opción, es destino. Y quien no sirve, se consume en sí mismo. Pero no te equivoques, servir no significa convertirte en esclavo de los demás. Significa convertirte en siervo de tu propósito. Ser obediente a tu misión interna. Ser fiel a lo que tu alma te pide. Ser responsable de la luz que te habita. Cuando alguien sirve desde el ego, lo hace esperando algo, reconocimiento, afecto, validación, aplauso. Pero cuando alguien sirve desde el espíritu, lo hace porque no puede no hacerlo. Porque la vida dentro de él es tan grande que necesita salir. Porque el amor que siente no cabe en su pecho. Porque el propósito se convierte en respiración. Gurdjieff decía que el hombre dormido vive para sí mismo, pero el hombre despierto vive para una ley superior. Esa ley no es un mandato externo, es una vibración interna. El servicio auténtico te alinea con esa vibración. Te vuelve canal de algo más grande. No eres tú quien sirve, la vida sirve a través de ti. A veces, para descubrir tu servicio, necesitas mirar tu camino desde arriba. ¿Dónde te quebraste? ¿Dónde renaciste? ¿Dónde ardió tu corazón por primera vez? ¿Dónde sentiste que estabas haciendo lo que naciste para hacer? Ahí está el mapa. Lo que te duele y lo que te inspira se unen para formar tu propósito. Tu sombra y tu talento conversan para dar forma a tu servicio. Tu herida y tu don se complementan para crear tu misión. El propósito no se inventa, se reconoce. El don no se aprende, se despierta. El servicio no se impone, se revela. Y cuando se revela, tu vida deja de ser supervivencia y se convierte en sentido. Porque servir no te disminuye, te engrandece.
No te roba energía, te devuelve identidad. No te obliga a nada, te recuerda quién eres. Y en ese servicio profundo, silencioso, libre, tu vida entera se convierte en oración. Tu voz se vuelve instrumento. Tu historia se vuelve enseñanza. Tu dolor se vuelve medicina. Tu existencia se vuelve altar. Y entonces comprendes aquello que parecía una frase, pero siempre fue una ley cósmica. Quien no vive para servir está en el ego. Y quien vive para servir se convierte en luz. La pregunta ya no es ¿qué debo hacer? La pregunta es ¿qué parte de mí está lista para ser ofrenda? Capítulo 12. Regresar al Edén, integrar la unidad y caminar como genio interior despierto. Hay un momento, después de todas las serpientes internas, después de los gigantes externos, después de los diluvios y los desiertos, después de las pérdidas y los renacimientos, en el que el alma comprende que nunca estuvo caminando hacia afuera, sino hacia adentro. Todas las historias que te acompañaron desde el primer capítulo fueron preparando este instante. El retorno. El regreso. No como un viaje geográfico, no como nostalgia por un paraíso perdido, sino como reconocimiento íntimo. El Edén siempre fue un estado interior. Adán y Eva, aquella pareja que creías externa, ya no son personajes, son tus dos hemisferios, tus dos fuerzas, tus dos polos. Adán es tu pensamiento que despierta. Eva es tu emoción que se abre. Cuando ambos se toman de la mano dentro de ti, el Edén se ilumina. El cielo y la tierra se tocan. Jacob Boehme lo diría así: cuando el alma se vuelve fuego y luz al mismo tiempo, todas las dualidades regresan a su unidad. La serpiente, aquel símbolo tan malinterpretado, ya no es un enemigo. Es la parte de ti que te quiso mantener pequeño, asustado, dividido. Fue el personaje necesario para que pudieras reconocer tu propia voz. Fue el contraste que reveló tu origen. Rudolf Steiner lo explicaría con firmeza: sin resistencia, la libertad sería imposible. Lo que algún día viste como tentación, hoy lo ves como entrenamiento. David y Goliat, aquella historia que siempre creíste moralista, ahora es un espejo perfecto. El alma minúscula que, al recordar su linaje divino, se vuelve más grande que cualquier gigante interior. Goliat no era un antagonista real, era tu síndrome del impostor. Era la parte de ti que no creía ser suficiente. Y David era tu chispa original demostrando, con una sola piedra, tu palabra, tu enfoque, tu fe, que siempre fuiste más que tu miedo. La mujer de Lot, petrificada mirando atrás, ya no es solo un relato antiguo. Es la advertencia eterna que tu vida te mostró cada vez que intentaste arrastrar tu pasado hacia tu futuro. Cada dolor que nunca soltaste, cada identidad que quisiste conservar, cada historia que repetiste, todo eso era sal cristalizándose en tu alma. Y hoy lo comprendes: mirar hacia atrás es congelar la vida. El Edén solo abre sus puertas a quien camina hacia adelante. Noé y el diluvio, esa purificación que temías, ya no es destrucción, es reinicio. Cada caos que viviste, cada tormenta que te vació, cada pérdida que te dejó sin nada, fueron aguas limpiándote, dejándote preparado para un mundo nuevo dentro. La vida no te ahogó, te bautizó. No fue castigo, fue nacimiento. Los 40 días, esa noche oscura donde creíste que todo había terminado, hoy brillan con otra luz. Fueron el intervalo sagrado donde la vieja identidad murió y la nueva comenzó a latir. Meister Eckhart lo anticipaba siglos atrás: Dios no puede entrar en un alma llena. Necesita un espacio vacío para nacer. Ese vacío que tanto temiste fue tu matriz. Jesús y sus 33 vértebras, aquella imagen que resonó en tu columna, dejaron de ser dogma y se volvieron anatomía sagrada. El ascenso de tu conciencia por cada peldaño de tu ser hasta llegar al punto donde la muerte interior se transforma en resurrección. Neville Goddard lo diría sin temblar: Cristo despierta en el hombre como una nueva forma de ver. Hoy lo sabes, tu resurrección comenzó cuando dejaste de creer que eras solo tú. Los Nefilim, esas estructuras que antes te parecían élites externas, ahora son visibles como lo que siempre fueron: patrones internos que te mantenían dormido.
miedos hereditarios, heridas antiguas, narrativas colectivas que intentaban devorar tu fuerza. Pero la luz que has despertado en estos capítulos te permitió ver lo esencial: el gigante nunca estuvo afuera. Y la liberación tampoco. Y entonces llegamos al lugar que siempre estuvo esperándote. El Edén. No un jardín físico, no un mito arqueológico, no una utopía perdida, sino el estado en el que pensamiento y emoción, Adán y Eva, se reconocen y cooperan. El estado en el que ya no caminas fragmentado, sino coherente. El estado en el que la serpiente ya no te domina, sino que te sirve como advertencia. El estado en el que cada caída se vuelve maestro. El estado en el que la vida deja de ocurrirte y empieza a crearse desde ti. El Edén no es un premio. Es una frecuencia. Una coherencia. Un hogar interior. Neville lo explicaba con una frase que resume todo este libro. La conciencia es el único Edén que jamás te fue arrebatado, solo olvidado. Y ahora que has recordado, ya no puedes volver a dormir. Porque el verdadero pecado nunca fue comer del fruto. El verdadero pecado sería seguir viviendo como si no supieras que el árbol estaba dentro de ti. Para cerrar, si deseas, puedes hacer un último gesto interior. Cierra los ojos. Respira. Lleva tu atención al centro del pecho. Imagina un jardín que se ilumina desde dentro de tu corazón. No un jardín perfecto, sino un jardín vivo. Siente a Adán, tu pensamiento, ponerse en pie. Siente a Eva, tu emoción, abrirse como una flor. Siente cómo ambos se toman de la mano. Siente la serpiente retirarse, no destruida, sino comprendida. Siente el árbol encenderse en el centro. Siente que entras. Y que el Edén te reconoce. Y que tú también te reconoces a ti. Porque ya no caminas como un buscador. Ahora caminas como un genio interior despierto. Hijo del fuego, del agua, de la noche y del alba. Un ser que ha recordado el misterio. Que ha atravesado sus sombras. Que ha reunido sus fragmentos. Y que finalmente ha regresado a casa.